Solo creer, todo es posible. Solo creer. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible. Hubiera desmayado yo si no creyera que veré a mi eterno Redentor, al que hubiera desmayado yo si no creyera que veré
Gloria a tu santo y poderoso nombre, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, mi Señor. Padre, sabemos que tú en este día aún sigues trabajando, sigues inspirando, sigues revelando tu palabra, te sigues moviendo en ministros, te sigues moviendo en un ministerio, te sigues moviendo en salmistas, en cantores, en músicos, en todos aquellos que han recibido desde antes de la fundación del mundo un llamado y un despertar en cada edad para la cual fueron constituidos y en la cual fueron colocados desde antes, desde mucho antes de la fundación del mundo. Hoy, mi Señor, nos ha tocado a nosotros desenvainar nuestras espadas, nos ha tocado a nosotros afrontar la hora en la cual estamos viviendo y te suplicamos que por tu gracia divina, que por tu amor, que por tu palabra revelada, que por tu Espíritu Santo, que por la palabra de la hora revelada, por la palabra ungida de la hora, nos permitas ahondar, nos permitas entrar un poco más en esos cumplimientos proféticos, en esa palabra revelada, mi Señor, pero sobre todo ayúdanos a verbalizar el conocimiento de lo que tú nos has enseñado en este día, que podamos verbalizar la revelación, que podamos verbalizar tu palabra. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos, con acciones de gracias, mi Señor, para tu honra y para tu gloria. Te ruego humildemente que bendigas a toda tu manada pequeña, a todos tus hijos, donde quiera que se encuentren, a todos nuestros hermanos que nos siguen por estas transmisiones que tú nos has permitido realizar en este día. Ayúdanos y que sea de gran bendición para todos y cada uno de tus pequeños en el lugar donde se encuentren, mi Señor. Humildemente te hemos pedido todas estas cosas en el dulce pero poderoso nombre de nuestro amado Redentor, de nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica, sobreabundante, de una manera poderosa, mi amado hermano, en este día en el cual nos encontramos. Hoy es 3 de septiembre. Hoy es culto de enseñanza bíblica, de doctrina y enseñanza bíblica. Y estoy realizando esta grabación y la transmisión que se va a llevar a cabo no va a ser en vivo, sino va a ser una diferido esta que estoy grabando. El deseo de mi corazón es que esta enseñanza, esta palabra pueda ser de gran bendición para todos mis hermanos donde quiera que se encuentren, para los hermanos que la escuchan, para los que siguen estas transmisiones. Quiero, antes de leer la escritura, decirte, amado y precioso hermano, que esto que estamos estudiando y que estamos platicando por la gracia del Señor Jesucristo es un mensaje no para la fatua. Este no es un mensaje para la iglesia, porque ella no lo va a entender. La fatua no lo va a valorar. La fatua ya está estancada. Este es un mensaje para las 5 vírgenes prudentes, para aquellas que están con sus oídos afinados, aquella que está enfocada en la palabra. Este mensaje es un mensaje que está llenando ese vaso del aceite de la hora, del aceite que le va a permitir a esta virgen hacer rapto. Recuerda que es para la virgen sensata, para la prudente, para la que hace rapto. La otra virgen, la fatua, ella también está esperando. Ella es virgen también, pero ella no recibe, no valora, no acepta, rechaza, no cree en este mensaje, no cree en el derramamiento de este aceite, de esta palabra, con el cual le va a permitir entrar a esas bodas del Cordero. Por eso, cuando ella se dé cuenta, es demasiado tarde. Se va a dar cuenta que le hizo falta la última porción de aceite. Se va a dar cuenta que le hizo falta la última porción de la palabra para poder estar completa en Cristo Jesús. Ella tiene aceite. Ella tiene su lámpara encendida.
dice la palabra que también cabeceó, todas cabecearon. Pero esta virgen fatua, esta virgen cuando escuchó, ahí viene el esposo, ahí viene el novio, salid a recibirle, tenía aceite y fue y empezó a buscar, a aparejarse, a arreglarse, pero se dio cuenta a la última hora que le hacía falta este aceite de Efesios 4, 11 al 16. Y salió corriendo a buscarlo, pero ya no era hora de encontrarlo. Por eso yo te amonesto en el nombre del Señor Jesucristo a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. Mi amado hermano, valora esta palabra, valora este mensaje, valora este ministerio del Señor Jesucristo en el tiempo del fin. Estamos hablando de este mensaje que son las 5 características definitivas de la novia del Señor Jesucristo. Las 5 características definitivas de un individuo o de un creyente, más bien, de un creyente genuino, de un creyente verdadero, de aquel que va a estar en las bodas del Cordero. Estas características tienen que estar en él. No es un mensaje nuevo, es un mensaje implícito en el mensaje de Malaquías 4:5. Es un mensaje que está en línea con el mensaje, con la revelación de Malaquías 4:5. No dice algo diferente a lo que ya Malaquías 4:5 dejó dentro de su ministerio cabalmente vindicado por Dios y que quedó allí. Entonces va en línea, va en continuidad. Pero es un ministerio del tiempo del fin que debe de continuar, amado hermano, con este propósito del Señor que se propuso desde antes de la fundación del mundo, que su novia fuera sin mancha, que su novia fuera perfecta, que su novia estuviera en unidad, que su novia tuviera un ministerio capaz de perfeccionarla, capaz de llevarla a la estatura de un varón perfecto, capaz de enseñarle el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué de todas estas cosas. No solamente el qué, sino el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué, el para qué. Todas estas cosas que están fluyendo hoy en este día. Entonces, mi amado hermano, yo te invito a que abramos nuestra escritura. Les saludo nuevamente a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, a todos y cada uno de ustedes. Quiero que leamos en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Vamos a buscar esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para entrar. Y el propósito es poder continuar con este mensaje. Quedamos la vez pasada por la verbalización, lo que significa caminar diariamente, caminar las 24 horas del día, caminar las 24 horas con el Señor a cada momento. Y es lo que nos permite esta tercera característica, así como lo hizo Enoc, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo el hermano Branham, así como lo hizo el Señor Jesucristo y como lo han hecho todos y cada uno de los fieles siervos del Señor. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Repito la escritura. Nos encontramos en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, el Señor Jesucristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que caminemos con Él. Baste ya, dice el apóstol Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a las gentes, a los hombres que no tienen a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estas personas les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, tú y yo, mi amado hermano.
Recuerda que esta es una preparación para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendito sea el nombre de nuestro amado Redentor. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga la lectura de su santa y bendita palabra, mi amado y precioso hermano. Vamos a leer un poquito más adelante, porque todo el capítulo es precioso. Mira lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. De esto hemos hablado ampliamente, porque a veces nos parece cosa extraña, cosa difícil de aceptar, el que tú y yo seamos probados por muchísimas circunstancias, situaciones, y a veces nos quejamos, y a veces blasfemamos, y a veces nos enojamos, y hacemos tantas cosas inadecuadas, sin discernir la palabra, sin discernir el propósito. Recuerda que es necesario que tú y yo tengamos esta característica del saber discernir o del discernir. La novia tiene el discernimiento. Así que cuando a ella le vienen las pruebas, para ella no es una cosa extraña. Para ella es saber, es conocimiento, es una oportunidad, es una revelación de que le es menester, le es necesario, porque ella sabe que está siendo probada. Ella sabe que el carácter del Señor Jesucristo está siendo formado en ella. Por eso ella acepta, ella reconoce y ella es humilde al aceptar los padecimientos y todas las cosas. Ella sabe, como decía el apóstol Pablo, que lleva en sus carnes lo que le faltó a Cristo por padecer. Nosotros lo llevamos hoy. Entonces no te parezca cosa extraña a ti ni a ningún hermano que veas padeciendo. Obviamente no como un malhechor por haber hecho alguna cosa injusta, sino padeciendo injustamente, como decíamos la vez pasada. Entonces él dice, esto no nos parezca cosa extraña a vosotros, la novia de Cristo, sino gozaos por cuanto sois participantes. Mira, hasta en eso hay bienaventuranza. Gozaos porque por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, vamos a ser perseguidos, vamos a ser malinterpretados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser ultrajados, maltratados, ofendidos. Si reposa el glorioso Espíritu de Dios sobre vosotros, si no, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ojo, como cristiano, recuerda que estamos hablando de las 5 características de la novia de Cristo, 5 características de un cristiano genuino, no un charlatán, no uno que dice que es cristiano pero no tiene obras de cristiano, no vive como cristiano, solamente lo tiene
en la teoría, en el hablar. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por esto o por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, entonces aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Repito, de modo que los que padecemos según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No dice que andemos quejándonos, ni que andemos enojándonos, diciendo cosas que no convienen, malhumorados, como víctimas, con la cara larga, tristes, así por allá, quejándonos, porque es que nosotros sí sufrimos, es que yo sí sufro, hermano, es que yo sí padezco, mira, yo soy la pobre viejecita, o yo soy esto. No, hermano, gocémonos y alegrémonos y encomendemos nuestras almas al Creador. Eso es lo que dice la palabra. Y eres bienaventurado si estás padeciendo injustamente por el nombre del Señor Jesucristo. Por el ser cristiano, eres bienaventurado. No se te olvide eso. Y de eso es lo que estamos hablando. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, gracias por todas las cosas con las cuales nos has amado. En el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Bendice a Fe Viva y bendice a todos los hermanos que nos escuchan. En el nombre del Señor Jesucristo, sana al enfermo. Ayúdanos ahora mientras nos acercamos a ti por tu bendita y santa palabra pura para nuestras almas. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Este no es un mensaje diferente, no es un mensaje extraño, no es un mensaje que no haya dicho Malaquías 4:5 el hermano Branham. Para los que no conocen el mensaje, para los que solo dicen que creen en el mensaje, pero que realmente no conocen el mensaje de Malaquías 4:5, les parece cosa extraña este mensaje. Pero como no tienen el discernimiento, no saben, no pueden discernir que el mensaje proviene de Dios, que el mensaje es el complemento, que este mensaje es necesario, es la última porción, como te decía hace un momento, para poder irnos en rapto, para poder irnos a las bodas del Cordero. No se te olvide eso, amado hermano. Sin este ministerio, sin este mensaje final, sin esta preparación final, no vamos a estar, vamos a quedarnos como las vírgenes fatuas, como las vírgenes que eran vírgenes, que se estaban preparando, sí. Ellas creían en el retorno del Señor Jesucristo, claro, ellas creían. Ellas creían en el rapto, claro que creían en el rapto. Ellas tenían revelación del rapto, claro que tenían revelación. Ellas tenían revelación de la simiente de la serpiente, sí, claro. Ellas tenían revelación de Malaquías 4:5, claro, por supuesto. Ellas tenían revelación de muchísimas cosas, pero les faltó la última porción de aceite para poder estar en el rapto. Cuando se necesitó la porción final, Efesios 4:11 al 16, no la tenían. Se dieron cuenta que no la tenían y salieron corriendo a buscarla, pero ya no los encontraron. ¿Por qué? Porque habían sido raptados, ya habían entrado a las bodas quienes tenían el ministerio de perfección, quienes tenían el ministerio de adopción. Así que no se te pase por alto. Deja la arrogancia, deja la altivez, deja la falta de humildad, deja de estar peleando contra la palabra, contra el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Estábamos hablando de estas 5 características, las cuales mencionamos el domingo pasado, y el viernes estuvimos hablando de algunas de ellas, que son: la primera característica que debe tener la novia de Cristo es la revelación, es la fe. Fe es revelación. Ahora, por medio de esta característica llamada la revelación, entendemos, porque a veces dicen, hermano, pero que usted está predicando algo contrario a la palabra, porque usted ni siquiera está mencionando el nuevo nacimiento, porque usted ni siquiera está mencionando las cosas necesarias. Hey, amado hermano, si tú eres seguidor de este ministerio,
si tú eres seguidor de este mensaje, si tú eres conocedor, vas a ver que en todas las predicaciones no cesamos. No hemos dejado de hablar y de predicar de lo importante que es nacer de nuevo, de lo importante que es continuar adelante, que es la estatura de un varón perfecto, de lo importante que es llegar a la adopción para poder por último estar en rapto. Sin estas cosas no vamos a estar en rapto, así que no juzgues mal. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque quizás tenemos la primera característica genuina de la revelación, pero no tenemos la segunda, que es el discernimiento. Si tuviéramos el discernimiento, estuviéramos mirando por medio de ese discernimiento lo que equivale a este ministerio de Efesios 4, 11 al 16. Si tuviéramos el discernimiento, comprendiéramos que este viene de Dios, que esta revelación proviene de Dios, que esta palabra proviene de Dios, que esto es de Dios, que esto es del Señor Jesucristo. Pero por cuanto tenemos revelación, pero no tenemos discernimiento, no discernimos quién nos habla, no discernimos a la novia del Señor Jesucristo, no discernimos la palabra. Tenemos revelación de muchas cosas, amén. Tenemos la revelación de Malaquías 4:5, tenemos la revelación de la simiente de la serpiente, tenemos la revelación de las 7 edades de la iglesia, tenemos la revelación en parte de los sellos, tenemos la revelación de las trompetas, tenemos la revelación de los truenos, tenemos mucha revelación, pero si no tenemos el discernimiento, no vamos a poder entender en este tiempo de tanto engaño qué es lo verdadero y qué es lo falso. No vamos a poder discernir los espíritus, no vamos a poder discernir las enseñanzas. Por lo tanto, es necesario la primera característica, que es la revelación divina, la fe, pero también es necesario el discernimiento. Necesitamos el discernimiento. Estas dos cosas van de la mano, son muy importantes. Si no está, se acopla, si no está el discernimiento, fácilmente nos vamos a extraviar. Vamos a tener mucha revelación divina, amén, pero la revelación divina no te salva. La revelación divina es un ingrediente necesario, pero necesitas ahora del discernimiento. Recuerda que el apóstol Pedro tenía revelación divina, pero también tenía discernimiento. ¿Por qué? Él pudo discernir el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él pudo discernir el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Él pudo discernir el ministerio del apóstol Pablo. 3 ministerios discernió por medio de este don divino. Pudo discernir el ministerio de Juan el Bautista, por eso no se quedó con Juan el Bautista, pero sí reconoció a Juan el Bautista como un enviado de Dios, como un profeta. Pudo discernir el ministerio del Señor Jesucristo, por eso lo siguió y lo identificó como el fundador del cristianismo, y lo identificó como el Mesías, y lo identificó como el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses. Pero también pudo discernir el ministerio del apóstol Pablo, y por eso dijo, como nuestro amado hermano el apóstol Pablo en muchas de sus epístolas nos escribe, que hay algunas difíciles de entender, que los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición, como está sucediendo hoy. ¿Por qué hizo eso el apóstol Pedro? Por medio del discernimiento. Entonces el apóstol Pedro tenía revelación, mucha. El apóstol Pedro tenía discernimiento, tenía el discernimiento que le permitía colocar las escrituras en su lugar, identificar y reconocer los cumplimientos proféticos, reconocer e identificar todo aquello que provenía de Dios, todo aquello que proviene de Dios. Entonces, es necesario, amado hermano, hablamos ampliamente de él, de la revelación. Si quieres hablar, si quieres conocer un poquito más de esta característica, entonces ves a Hebreos capítulo 11 y vas a encontrar todo un capítulo dedicado a la revelación divina y a lo que consiguieron, a lo que lograron estos héroes de la fe por medio de la revelación, que es la fe. Entonces, pero también si quieres ampliar un poquito más sobre el discernimiento, hay muchos mensajes: discernimiento del espíritu, discernimiento de todas las cosas, y también escritural se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. El apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo le dedica 2 capítulos, 1 Corintios capítulo 1 y 1 Corintios capítulo 2, donde habla del discernimiento, donde habla de la mente de Cristo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, donde nos habla de que es necesario discernir, donde nosotros andamos, mi amor hermano, no dislocando la palabra, no adulterando la palabra, colocando lo espiritual donde va, lo espiritual en lo espiritual, y todo eso te habla es de discernimiento. Por lo tanto, es necesario
Es vital que tú tengas revelación divina, pero también tengas discernimiento. Pero ahí está, hermano, se da cuenta, usted está hablando, pero usted no habla del nuevo nacimiento, usted no te habla de adopción, usted no habla de estas cosas. Por Dios, ¿cómo me vas a decir que yo no hablo de estas cosas? Si la manada pequeña, si la iglesia tiene revelación por medio del canal de la revelación, le va a venir la revelación del nuevo nacimiento, lo importante que es nacer de nuevo, lo importante que es la adopción, lo importante que es la estatura de un varón perfecto, lo importante que es Efesios 4:11 al 16, lo importante que es la unidad, lo importante que es la perfección, lo importante que es el rapto, lo importante que es Malaquías 4:5, lo importante que es todas estas cosas. ¿Vienen por medio de cuál canal? El de la revelación. Y el discernimiento es el que dice amén, amén, amén a lo que es de Dios. A lo que no es de Dios dice, no señor, eso no es de Dios, eso no proviene de Dios. Es necesario el discernimiento, por eso dice, los dones están sujetos al discernimiento. Si alguno tiene un don de lengua, si alguno tiene un don de interpretación, ojo, lenguas e interpretación tiene que pasar por el filtro del discernimiento. Que el discernimiento diga, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Proviene de Dios o no proviene de Dios? Es el discernimiento el que da la última palabra. Entonces, es necesario, va acoplado, se engrana. Va acoplado y se engrana revelación y el discernimiento, estas dos características. Pero una tercera característica, hablábamos que es necesario, que es menester ahora que podamos nosotros verbalizar, que podamos nosotros poner en acción, que podamos nosotros llevar a la práctica, que podamos nosotros hacer la praxis del conocimiento, de la letra, de la revelación divina y de todas estas cosas. Hermano, pero es que eso no le enseñó el profeta. El profeta en ninguna parte habló de la verbalización del conocimiento, porque es que no era necesario ya que él diera la enseñanza como tal. ¿Por qué? Porque él la estaba verbalizando. Su vida lo verbalizó. Él verbalizó en sus prédicas, él verbalizó con su vida el conocimiento que tenía. Él verbalizó cuando se encontró con el toro. Él verbalizó cuando le dijo Hati Rai, lo que pidas ahora mismo te será concedido. Él verbalizó cuando le dijo perdonen a las abejas. Él verbalizó cuando le dijo al maníaco, aquel maniático que dañaba todos los cultos y perseguía y maltrataba a todos los predicadores. Él verbalizó cuando le dijo caerás a mis pies en este momento en una esfera de amor divino. Él verbalizó cuando le dijo, mi amor hermano, a su esposa Meda, entreguemos a nuestra hija al Señor Jesucristo. Él verbalizó con todas las cosas que obró cuando hacía discernimiento de espíritu. Él verbalizó, su vida fue la verbalización, como también la del Señor Jesucristo. Entonces no confundas una cosa. ¿Por qué estás discutiendo? Porque no tienes el discernimiento. Si tuvieras el discernimiento, tranquilamente pudieras decir amén, gloria a Dios, eso es correcto, eso es amén, así es. Pero como careces del discernimiento y ni siquiera procuras obtenerlo, y ni siquiera procuras orar, y ni siquiera procuras decir, Señor, por favor, Padre, Dios de la gloria, no quiero solamente revelación, ayúdame a tener eso que está diciendo ese hermano, porque es verdad lo que él dice. Tiene sentido, es coherente, es necesario, ha puesto muchos ejemplos. Entonces, dame también el discernimiento para entonces ahora con la revelación y el discernimiento poder verbalizar tu palabra, poder verbalizar el conocimiento, poder verbalizar el logos, porque tenemos muchos logos, tenemos muchas palabras, tenemos mucho conocimiento. Lo que nos hace falta es la praxis, lo que nos hace falta es poner en acción. Y yo te digo, ¿quieres un ejercicio sencillo? ¿Quieres hacer un ejercicio sencillo de praxis? ¿Quieres un ejercicio sencillo de verbalizar el conocimiento? Bueno, pregúntale ahí a los que están contigo en este momento. Esposo a la esposa, esposa al esposo, hijos a los padres, padres a los hijos, a la abuela, al abuelo, al tío, al primo, al sobrino, al cuñado, al tío, a todos los que estén ahí, a los que estén en este momento escuchando la palabra, a los que estén escuchando este mensaje. ¿Has verbalizado el conocimiento? ¿Estás verbalizando el conocimiento? ¿Estás verbalizando la palabra? Pregúntalo. No te dé pena, hazlo, pregúntale. Haz un pequeño paréntesis y pregúntale en este momento a tus hijos, ¿estás verbalizando la palabra? Papi, sí, estás verbalizando la palabra que dice honrar a padre y madre.
Estás verbalizando que dice que tienes que honrar a tus padres. Estás verbalizando que dice la palabra que tienes que respetarlos, que tienes que bajar la cabeza cuando ellos te reprenden, que tienes que obedecer. ¿Estás verbalizando esa palabra? ¿Estás verbalizando el amor? ¿Estás verbalizando el perdón? ¿Estás verbalizando? Pregúntale a tu esposo. Mujer, esposa, pregúntale a tu esposo. ¿Estás verbalizando que yo soy el vaso frágil? ¿Que tienes que tratarme como vaso frágil? Pregúntale, esposa, al esposo, ¿estás verbalizando esta palabra? Esposo, pregúntale a tu esposa, ¿estás verbalizando, mujer, sujetados a sus esposos en todo? Pregúntale, pero con amor, con respeto. ¿Estás verbalizando? Mírala a los ojos, míralo a los ojos y dile, pregúntenle, hijos, mírense a los ojos y pregúntenle, ¿estás verbalizando? Ahora, ¿crees en la verbalización? ¿Crees que es menester, es necesario que verbalicemos la Biblia? Estamos verbalizando 1 Corintios capítulo 13. ¿Quieres verbalizarlo? ¿Lo quieres hacer? Yo te invito a que lo hagas en este momento, ahí, en tu grupo familiar. No que esté el uno en el cuarto, la otra en la cocina, el otro en la sala y el otro en el patio, cada uno con un celular escuchando por aparte. No, únanse, reúnanse. Eso es verbalizar. ¿Cómo así? ¿Cómo así que verbalizar? ¿Sí? Cuando dice, si 2 o 3 se congregaren en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando ustedes se juntan, están verbalizando esa escritura. ¿Quieres continuar verbalizando las escrituras? Ves donde tu esposo, ves donde tu esposa, a ustedes que están ahí escuchándome, dense un abrazo, dense un beso. ¿Saben cómo se llama eso? Verbalizar la palabra. ¿Cuál palabra, hermano? Que dice soportaos, que dice amaos, que dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dile. De pronto, si la ves que ella está un poco quedándose, o si él está quedándose, dile cuánto lo amas, dale un abrazo afectuoso, dile que lo perdonas, dile que te perdone. Eso es verbalizar la escritura. No le digas, la palabra dice, verbalízala. ¿Y cómo la verbalízala? Ves y dale un abrazo, ves y dale un abrazo, ves y dale un beso, ves y pídele perdón. Ves y llévale la comida a la cama. Ves y sírvele a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ves y dile cuánto lo amas y cuánto lo respetas. Pero no le dice no le señales la palabra. Vive lo que la palabra dice. Hijos, respeten a sus padres. Cumplan las normas de la casa. Con eso verbalizan las escrituras. Con eso cumplen las escrituras. Ora, cuando tú vas y oras, sin hacer tanta bulla y tantas escándalos, estás verbalizando la palabra que dice orad en todo tiempo. Cuando tú lees las escrituras, cuando tú lees el mensaje, estás verbalizando la palabra. Cuando tú, amado hermano, haces ayuno, estás verbalizando la palabra. No solamente lo estás enseñando, cuando tú te aplicas la inyección, cuando tú mismo te aplicas el antídoto contra la carne. Entonces hay muchos ejercicios prácticos. Yo te dejo de tarea que continúes con este ejercicio, pero no hablándolo. No solamente te remitas a decir lo que la Biblia dice, ves y hazlo, como dijo el Señor Jesucristo, ves y hazlo tú también, como se lo dijo a aquel hombre, aquel infatuado, aquel que decía, ¿quién es mi prójimo para yo también hacer esto? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién merece que yo haga esto? Todas las personas. Ves y haz tú lo mismo. Amado hermano, entonces yo te invito a hacer el ejercicio, hazlo ahí en tu casa y empieza a hacerlo y te darás cuenta los pesos que se van a quitar de tu vida, los pesos que se van a empezar a quitar cuando realmente puedes verbalizar la Biblia, cuando puedes verbalizar la letra, cuando puedes verbalizar el conocimiento por medio del perdón, del obedecer la palabra, de vivir la palabra, de aplicar la palabra. Cuando tú sin verme me puedes perdonar de todo lo malo que te haya hecho. No sé, quizás dentro de nuestras torpezas ofendemos de palabra, ofendemos de gesto, ofendemos de dicho, ofendemos de acción, ofendemos de omisión. Y tú desde ahí donde estás puedes decir, Señor, voy a verbalizar la palabra en el perdón. Voy a perdonar al hermano Robinson, voy a perdonar al hermano fulano, voy a perdonar a la hermana fulana. No está aquí conmigo, pero yo la perdono, me libero de eso. Y cuando tenga la oportunidad la llamo con todo afecto y le digo que la amo, le digo que lo amo, le digo todas estas cosas. Eso es verbalizar la palabra, amado. No te quedes solamente diciendo que eres un creyente, un cristiano. El genuino, la novia genuina, vive ahora verbalizando la palabra. Y ella aprovecha toda oportunidad. Si hay una situación difícil, si hay una situación de disgusto, entonces ella dice, voy a aprovechar este momento para verbalizar el amor. Si hay un momento de pelea, de discusión, árido, dice, voy a aprovechar este momento para traer el afecto, para traer la calma. Voy a verbalizar la Biblia, voy a verbalizar el amor. Si hay un momento que se necesita orar, voy a verbalizar y voy a entrar en ayuno, voy a entrar en oración.
Aprovechemos las oportunidades. Si alguien te trata mal, que tú vas a decir, voy a aprovechar esta oportunidad para verbalizar el soportaos los unos a los otros, el amaos los unos a los otros. Hazlo y te darás cuenta lo glorioso que es. ¿Sabes en qué se resume todo esto? Se llama caminar con el Señor Jesucristo. Cuando caminas con el Señor Jesucristo, tus cargas se liberan. Cuando caminas con el Señor Jesucristo por medio de la verbalización de la palabra, te darás cuenta que Él está ahí. Comprenderás que Él está ahí a tu mano derecha. Él está ahí constantemente contigo, guiándote, dirigiéndote, diciéndote cuánto te ama, guiando tu camino, orientando tus pasos. Entonces no tendrás que tener preocupación, no tendrás que tener nada que te afecte, aunque estés viviendo en un huracán, aunque estés viviendo en un torbellino, aunque estés viviendo en un tornado, aunque estés inmerso en una tormenta, tú estarás tranquilo y confiado porque estás verbalizando la palabra, porque tendrás la capacidad de verbalizar, porque reconocerás esta característica como vital e importante en tu vida, mi amado hermano. Entonces, yo te invito con todo mi corazón, familia, padres, hijos, todos, fe viva, verbaliza la palabra, verbaliza la revelación divina, verbaliza lo que Dios te ha dado en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo estoy tratando de hacerlo cada día y le digo al Señor, Señor, tú estás conmigo y yo sé que estás caminando conmigo, Señor. No me dejes. Ayúdame en cada momento, en cada situación, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Estamos en los tiempos del fin. Pero, mi amado hermano, tenemos que verbalizar. No te dé vergüenza pedir perdón. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí al día? Hasta 7, tratando de quedar bien con el Señor. Y el Señor le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es verbalizar la palabra, hacerlo. Porque constantemente cometemos errores. Los hijos cometen errores con sus padres. Los padres tienen que perdonar a sus hijos. Los hijos tienen que perdonar a sus padres. Mira, padre, la palabra dice, no exasperéis a vuestros hijos, porque a veces los exasperamos y le hacemos tantas correcciones al día y andamos, los mantenemos estresados y los mantenemos. No, tengamos ahí la verbalización de la palabra para no exasperarlos, para tratarlos como muchachos, como jóvenes, mancebos, como adolescentes, como aquellos que adolecen de ciertas cosas, mostrándole obviamente que tienen responsabilidad. Joven, ayuda a tu mamá, a tu papá, no seas desconsiderado. No pretendas que tu mamá te haga todas las cosas y tú viviendo ahí no quieres ayudar a lavar un plato ni siquiera en el que comas. No quieres arreglar tu cuarto, no quieres arreglar tu cama y te pones impetuoso cuando le dices, esa es mi cama, ese es mi desorden, eso es mío, déjeme eso así. No seas irreverente, verbaliza la palabra. Y eso que te llamas cristiano, empieza a verbalizar la palabra. Cuando sucedan estas cosas, que tu papá te pueda decir, verbaliza la palabra, hijo. O cuando tu papá o tu mamá también te desaspere, dile, mami, verbaliza la paciencia, verbaliza la templanza, verbaliza el amor, verbaliza la comprensión. Si tú obviamente le pides perdón. No es que vas a utilizar estas cosas ahora como un pretexto para tu irresponsabilidad, para hacer y deshacer todo lo que te dé la gana y exigirle a tu papá, a tu mamá que verbalice, porque se verbaliza de un modo y de otro modo. Hay que verbalizar también en disciplina, hay que verbalizar también en amonestación, hay que verbalizar también en todas estas cosas, porque la palabra es integral, la palabra es completa. Entonces deja la pereza en tu hogar, hijo, hija. Deja de portarte como el único, como el ombligo del mundo. Tú no eres único. Tú tienes que ayudar, tienes que aprender a valorar el plato de comida que te ponen en tu mesa. Tienes que valorar la plata que se gasta tu papá y tu mamá en ti. Tienes que valorar el tiempo que dedica tu mamá. Tienes que valorar todas las cosas que papá y mamá hacen por ti. Todo eso tienes que valorarlo y tienes que darle gracias a Dios porque tienes un papá y tienes una mamá que están verbalizando la palabra
a través de hacer todas estas cosas. Así que sé respetuoso, sé reverente con tus padres y los hermanos. No anden discutiendo, no anden peleando, no anden con celos y con problemas. Ámense, verbalicen el amor fraternal, el amor mutuo entre ellos mismos. Mantengan la unidad de la fe, mantengan la unidad y la armonía en el hogar, hablando cosas bonitas, afectuosas, tratándose con respeto. Dejen las malas palabras, las palabras obscenas, las palabras indecorosas, las palabras necias. Dejen el lenguaje inconverso, el lenguaje mundano. Dejen esas cosas, traigan la armonía, la paz del Espíritu Santo, del glorioso Espíritu Santo a los hogares. Y verán ustedes, mi amor hermano, que hace parte de la preparación para entrar en esas bodas del Cordero. Sobre todo, acata la palabra, acata el consejo, acata lo que Dios te está dando y serás un buen profesional, serás una buena persona, un buen cristiano dotado de estas características gloriosas que Dios te está permitiendo entender, conocer y probar por medio de este ministerio de Efesios 4, 11 al 16. Vamos a avanzar entonces en la cuarta característica. El cuarto principio o el cuarto ingrediente que debe estar en la novia genuina del Señor Jesucristo para irse en rapto. Esta es, amado hermano, espera con paciencia la culminación de la promesa de la hora. Cuarta característica, ya tiene fe, que es revelación. Ya tiene discernimiento, que le permite alinear todas las cosas. Ya tiene la verbalización de la palabra, de la fe, de la revelación divina. Ahora debe de tener este atributo divino, que no solamente es hablar de la paciencia. Esto es más profundo, esto va más allá. Esta espera con paciencia la culminación de la promesa de la hora. Mira cómo está enmarcada. Espera con paciencia la culminación del cumplimiento, la culminación de la promesa de la hora, la culminación de la promesa de la hora. Él tiene conocimiento, ya le vino la revelación divina, ya tiene el discernimiento, ya está verbalizando la palabra por medio de lo que le enseña la palabra, pero ahora está esperando con paciencia que culmine la promesa de la hora. ¿Cuál es la promesa de la hora? Efesios 4, 11 al 16, el último ministerio. Entonces, ¿cómo espera con paciencia? Él medita, ella medita. Esta paciencia no es ciega. Esta paciencia no obra ignorantemente. No obra sin saber qué espera. Esta paciencia tiene revelación y tiene discernimiento. Esta paciencia sabe lo que espera, pero es paciente. Es como dice la Escritura en Santiago, que el obrero o el agricultor espera con paciencia. Pero mira, él ha hecho un trabajo antes, él ha hecho un trabajo previo. Él primero prepara el terreno, él primero prepara la tierra, él primero fertiliza ese campo, él primero quita los abrojos, él primero limpia toda aquella suciedad. Y cuando tiene ya la tierra preparada, y cuando tiene la tierra fertilizada, y cuando tiene la tierra regada, un arduo trabajo, amado hermano, entonces escoge la semilla. Él no siembra cualquier semilla, él escoge la semilla. Y una vez escogida la semilla, entonces empieza a sembrar la semilla en esa tierra labrada, en esa tierra preparada. Y una vez sembrada la semilla, entonces riega y cuida la semilla, porque las aves pueden venir y se pueden comer la semilla, porque puede venir también un gusano, porque puede venir una plaga, porque puede venir aquello y entonces daña, se come o pervierte la semilla. Entonces él la cuida, pero la riega también. Está regándola, está cuidándola y está haciendo un trabajo. Y ese agricultor, ese campesino, ese obrero, entonces está esperando con paciencia los frutos, pero fíjate que hizo toda una labor antes. Entonces este campesino, agricultor, está viendo que la semilla surgió, que la semilla germinó y está entonces dándole el crecimiento y la riega, y si es necesario le coloca una sombrita, y si es necesario le está colocando abono. Entonces está haciendo un trabajo, amado hermano. Me refiero que esta paciencia, este aguardar con paciencia no es ciego, no es como aquel,
hermano, yo soy paciente. ¿Eres paciente de qué? No sé, pero yo soy paciente. No, él es paciente, pero él es paciente y sabe que espera. Él aguarda con paciencia, pero trabaja previamente. Él tiene fe, él tiene revelación, él tiene discernimiento, él tiene verbalización, ejecuta, actúa, praxis, pone por obra todo lo que el campesino dice y espera con paciencia la culminación de ese trabajo. ¿Cuál es la culminación del trabajo del obrero? Que esa matica, cuando ya es un árbol, le dé los frutos. Nosotros esperamos con paciencia la culminación de la promesa de la hora. ¿Cuál es la promesa de la hora? Unidad. Entonces, nosotros tenemos que revisar si nosotros promovemos, si nosotros vivimos, si nosotros procuramos la unidad de la fe, si no andamos por ahí negando la palabra, si no andamos diciendo, yo no creo en eso, yo no creo en aquello, a mí no me parece lo que dice el hermano Robinson, a mí no me parece lo que dice el hermano Rubén, a mí no me parece lo que dice el hermano Alcide, a mí no me parece lo que dice el hermano Miller, a mí no me parece lo que dice los hermanos que predican en la iglesia, a mí no me parece, hermano, no anda así. Él o ella es paciente, espera. Él o ella hace una reflexión. Él, ella, la novia que está esperando con paciencia, reconoce por medio del discernimiento esta palabra. Procura la unidad en su hogar. Procura la unidad en la doctrina, pero principalmente en la culminación. Mira, amado hermano, él puede ser un abogado, él puede ser un doctor, un médico, él puede ser un juez, un maestro, él puede ser un campesino, él puede ser una ama de llave, ella puede ser una ama de llave, una costurera, ella puede ser una persona que hace oficios varios, ella puede tener cualquier situación, pero aguarda con paciencia. Tiene revelación, tiene fe, tiene discernimiento, ejecuta la palabra y aguarda con paciencia. Él o ella no presta atención o se enfoca en las circunstancias negativas de la vida. ¿Qué te quiero decir con todas estas cosas? Te voy a poner varios ejemplos. El Señor Jesucristo aguardó con paciencia. Mira la vida del Señor Jesucristo, que era el novio. Si en el novio se manifestó esto, en la novia tiene que manifestarse exactamente igual. ¿Qué se manifestó en el novio? Que él, a la edad de 12 años, estaba en los negocios de mi padre. Él dijo, en los negocios de mis padres me es menester estar. En la edad de 12 años, todavía no se había manifestado lo que había de manifestarse. Todavía no había culminado el cumplimiento de la promesa de la hora. Pero él estaba allí aguardando y esperando. 12 años. E hizo obras como el campesino. Estaba verbalizando la palabra. Con acciones, también con dichos. En los negocios de mi padre me es menester estar. Y no solamente lo decía, sino ejecutaba. Jesús a los 12 años. Jesús esperó hasta los 30 años. Y si era necesario esperar hasta más, iba a esperar. Y en ese aguardar, en el transcurso de ese aguardar, era un hijo obediente, sujeto a sus padres. ¿Lo dice la Escritura? Lo dice la Escritura en el libro de Lucas. Y él se fortalecía sujeto a sus padres. A la edad de 30 años se manifestó el ministerio en Jesús. Él lo aguardó, él lo aguardó. Jesús ya tenía la revelación. La novia ya tiene la revelación. Jesús tenía el discernimiento. La novia debe tener el discernimiento. Jesús verbalizaba la palabra, pero él esperó, él aguardó con paciencia la culminación de lo que la palabra decía de él. Entrar en ese ministerio. Él no dejó de ser un carpintero, él no dejó de ser un hombre sujeto, aguardando y esperando con paciencia, ayudaba a sus padres. Jesús vivía normal, seguramente por la condición de hombre como vino y en la condición y en las circunstancias, en la condición de pobreza, de humildad en la que vivía, seguramente tuvo carencia, seguramente se acostó sin comida muchas veces, seguramente lloró porque no tuvo con qué comprarle algo a su mamá, seguramente sufrió porque no tuvo con qué comprarle algo a su papá, con qué honrar a su papá y a su mamá, pero fue obediente, les estuvo sujeto. Seguramente se sintió mal porque no tuvo algo que comprar, algo que comer,
pero siempre se manifestó, siempre estuvo en él, mi amado hermano, el orar y el esperar con paciencia. Él esperó con paciencia, él sabía que era el Hijo de Dios, pero no se enojó diciendo, yo que soy el Hijo de Dios, ¿por qué me permites pasar hambre? ¿Por qué dejas que yo pase hambre? ¿Por qué dejas que yo no tenga esto? ¿Por qué dejas que me humille? ¿Por qué dejas que...? Él no dijo eso, él esperó con paciencia, sabiendo y reconociendo que era el Hijo de Dios, se esperó con paciencia. La novia sabe que es la novia palabra. La novia sabe que tiene que expresarse, manifestarse en ella esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero ella aguarda con paciencia. Ella está en roles, ella está trabajando, ella está haciendo diferentes cosas, ella está estudiando, quizás es un joven, una joven está estudiando, pero ella en su corazón sabe que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se tiene que manifestar en ella, que ella es el cumplimiento de esa escritura y aguarda con paciencia. Ella no se desespera, Jesús no se desesperó, Jesús sabía quién era, Jesús dijo, para esta hora he nacido. Yo puedo decir con todo mi corazón, sin temor a equivocarme, para esta hora he nacido. ¿Para cuál hora, hermano? Para el cumplimiento profético de esta hora. ¿Cuál es el cumplimiento profético de esta hora, hermano? Efesios 4:11, adopción, estatura de un varón perfecto, la plenitud de la fe, unidad de la fe, perfección, adopción, rapto. Para esta hora yo, Robinson X, he nacido, yo lo sé, pero espero con paciencia la culminación de la manifestación de esta palabra en plenitud. Yo aguardo con paciencia, yo hago mi trabajo y estoy caminando con el Señor y estoy haciendo mi trabajo como sirviéndole al Señor, como para el Señor, no para que los hombres me vean, para el Señor, porque quiero recibir honra. No quiero solamente hacer lo que tenía que hacer. Voy una milla más, pongo la mejilla. Si me quitan la capa, el abrigo, doy la capa, doy el abrigo. Si me dan una mejilla, coloco la otra mejilla. Si me piden que camine una milla más, camino 2. Si me ofenden, si me agreden injustamente, lo soporto con paciencia, porque estoy caminando con el Señor, pero espero paciente. En mi corazón sé que se tiene que manifestar esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que la palabra hablada tiene que manifestarse en mi vida, que estoy siendo preparado, que estoy siendo formado, que estoy siendo vituperado, no importa, que estoy siendo ultrajado, no importa, aguardo con paciencia. Si estoy enfermo, aguardo con paciencia. Hermano, pero es que yo les he pedido al Señor tanto, le he orado tanto y vivo enfermo, ¿será que entonces yo no soy novio del Señor? Aguardo con paciencia, porque eso se tiene que manifestar en mí. Yo solamente digo, Señor, yo sé que me vas a sanar, yo sé que me vas a sanar, yo sé que estoy sano, yo sé que estoy sano. Si tengo una dolencia, yo sé que estoy sano. Si tengo un problema de escasez económica o lo que sea, yo soy rico en Cristo Jesús. Yo aguardo con paciencia, yo aguardo con paciencia. Eso es aguardar con paciencia. Y cuando se manifestó, no significó que el Señor Jesucristo se convirtió en un hombre rico y multimillonario. Ahora culminó. Empezó a manifestarse la palabra en plenitud en él y él continuó con la humildad, con la sencillez de corazón, continuó ejemplificando, continuó verbalizando la palabra hasta que culminó en la cruz. Así vamos nosotros, mi amado hermano, hasta que la palabra en su plenitud culmine. ¿Cuál es? El rapto. ¿Cuál es? Adopción. ¿Cuál es? Llevar nuestra cruz. Tenemos que aguardar con paciencia, no quejándonos. Enoc aguardó con paciencia. Noé fueron 120 años que predicó y aguardó con paciencia. Entró al arca, primero la trabajó, predicó, trabajó, se esforzó, se burlaron de él, padeció, pero aguardó con paciencia, hizo el arca, se manifestó, predicó, se metió dentro del arca, le tiraron tomates, se burlaban de él, hacía un calor infernal en esa arca, pero estaba ahí, aguardó con paciencia, no desfalleció, no se desesperó, no salió, no negó la palabra. Que las circunstancias no te hagan negar la palabra, joven. Que las circunstancias difíciles no te hagan dejar la palabra. Tú, ministro, tú que me escuchas, tú, novia del Señor, tú que me estás escuchando en este momento, no dejes que estas cosas hagan que la palabra deje de cumplirse en tu vida y en mi vida. Tenemos que aguardar con paciencia la culminación de la obra. Tenemos que mirar si estamos creyendo realmente en Efesios 4:11 al 16. Tenemos que mirar, revisar si realmente hemos creído en este ministerio, si realmente estamos creyendo en la unidad de la fe, si realmente estamos creyendo en la perfección, en la estatura de un varón perfecto, si realmente estamos creyendo en la adopción y prepararnos para estas cosas. Caminar con Cristo en estas cosas, revisar nuestra vida,
revisar nuestras acciones. Eso es aguardar con paciencia el fruto glorioso de lo que estamos sembrando. Si hemos escogido la semilla preciosa de la hora, ¿cuál es la semilla preciosa de la hora? Tenemos que identificarla. No es Malaquías 4:5, ya Malaquías pasó y dio sus frutos. Hermano, Malaquías 4:5 ya pasó y ya dio sus frutos. Hermano, hoy hay muchos frutos de Malaquías 4:5. Lo que no está obrando, lo que no hay muchos, son frutos de Efesios 4:11 al 16. Porque la semilla se está sembrando. Ahora tenemos que guardarla, tenemos que conservarla, tenemos que cuidarla. Y tenemos que empezar a ver frutos de Efesios 4:11 al 16. Hermano, ¿y cuáles son esos frutos de Efesios 4:11 al 16? Perfección, unidad en la fe, unidad en la doctrina, un mismo Señor, una misma mente, un mismo bautismo, un mismo Dios y Señor de todo, una fe, unidad, perfección, estatura de un varón perfecto, adopción. Esos son los frutos que tienen que verse al final, la culminación. Los frutos son al final, no al principio. Tú cuando siembras no ves los frutos, tú ves los frutos al final. Estamos aguardando con paciencia los frutos de Efesios 4:11 al 16 y lo vas a ver. Ojalá no solamente los veas en alguien, sino que se manifiesten en ti, si lo crees. Que se manifiesten en tu vida, así como se manifestaron en Jesús, el novio. Y entonces cuando se manifestaron en él, decían los fariseos, decían las personas, ¿no es este Jesús? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos entre nosotros? ¿Cómo se manifiestan en él estos poderes? Porque era el tiempo de la manifestación, como es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de adopción, la manifestación gloriosa del rapto, la manifestación gloriosa de la unidad de la fe, de la estatura de un varón perfecto. Y van a decir, no es este Robinson, el vigilante, no está con él su familia, no es fe viva donde se congrega, no es, ¿cómo se manifiesta en él este poder? Eso no vino al azar, eso no vino así de larín larán, de la noche a la mañana. Hubo un trabajo previo, hubo una gracia divina, hubo un escogimiento, hubo una predestinación, hubo una elección y hubo un aguardar con paciencia lo que creímos. Efesios 4:11 al 16 y por ende todas las cosas que tienen que manifestarse, que tienen que expresarse en esta hora en la cual tú y yo estamos viviendo. Uno lo van a ver manifestado en otros, otros lo van a ver y se van a burlar, otros lo van a ver y lo van a lamentar, van a llorar. Van a correr tratando de buscar esto, pero ya no será tiempo de encontrarlo. El tiempo es ahora. El tiempo de creerlo es ahora. El tiempo de aguardar es ahora. Creerlo y procurarlo. Tú no solamente debes de creerlo, ahora debes de verbalizar la unidad. Ahora debes de verbalizar la adopción. Ahora debes de verbalizar la estatura de un varón perfecto. Ahora debes de verbalizar la creencia en Efesios 4:11 al 16. ¿Cómo, hermano, cómo verbalizo Efesios 4:11 al 16? Aceptándolo, creyéndolo, sujetándote a él, haciendo lo que la palabra te dice a través de él, manifestando esto que te está diciendo, amado hermano, para que puedas alcanzar las bendiciones de este ministerio. Entonces, eso es aguardar con paciencia. Jesús aguardó con paciencia. Juan el Bautista no se impacientó, no te impacientes tú, hermano, porque ya tengo 20 años, tengo 30 años. Juan el Bautista también a la edad de 30 años, 27 años, 30 años, no sé. Él esperó en el desierto, hermano. ¿Usted cree que vivir en el desierto es cosa fácil? Él sabía y aguardó con paciencia. Él no se desesperó y salió a los 10 años. Él no salió a los 15 años, no salió a los 20 años. Él esperó hasta que el Señor le dijo, ves, hasta que el Señor le dijo, ya es tiempo, hasta que el Señor lo sacó. Tú y yo hoy, aunque padecemos, estamos esperando con paciencia, aguardando con paciencia la culminación de la promesa de la hora. Juan el Bautista, Moisés también, 40 años en el desierto. Y él no se desesperó, él aguardó con paciencia. No entró, pero aguardó con paciencia el cumplimiento de la promesa. Noé, como te dije al principio, Abraham también esperó, mi amado hermano, todo ese tiempo. Tú y yo tenemos que esperar con paciencia, pero algo tenemos que estar convencidos, algo tenemos que estar seguros que eso se va a manifestar. Eso va a estar en la vida de la manada pequeña, se va a manifestar, tiene que estar.
tan cierto como me estás viendo y más cierto de eso, tan cierto como hay un aire, tan cierto como hay un agua, tan cierto como estás tocando algo, más cierto que eso. Entonces lo aguardamos con paciencia, ojo, sin quejarnos. Como dice la palabra, si padecemos, lo hacemos con gozo, con alegría. Nos sentimos bienaventurados de ser participantes de los padecimientos de Cristo, con gozo. Yo sé, si tu jefe te ultraja, si tus vecinos te ultrajan, si tus amigos te ultrajan, hay un propósito detrás de todo esto. Estás siendo participante, siéntete bienaventurado y bienaventurado. Hermano, es que no me entienden, es que no me comprenden. Yo sé, yo lo comprendo. Siéntete bienaventurado. Hermano, pero es que no tengo, escaseo, soy impotente, yo quiero esto, yo deseo aquello. Siéntete bienaventurado, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayores cosas tienes tú que el que lo tiene todo. Mayores cosas tienes tú que el que tiene riqueza solamente, que el que tiene solamente bienes materiales. Tú tienes mayor riqueza. En ti se está formando el carácter de Cristo, la estatura de un varón perfecto. Aguarda con paciencia. Hermano, pero es que tengo tantos años de estar enfermo y ya no tengo fuerza. Sí tienes fuerza. Mentira del diablo. Tú sí tienes fuerza. Y tú vas y mantente allí. Mantente aguardando con paciencia. No importa que te estés muriendo, que digas que ya no. Mantente aguardando con paciencia, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es la sanidad divina que está en ti que la enfermedad que padeces. Pero aguarda con paciencia, sin quejar, sin estar quejumbroso, sin la cara larga, sin la tristeza, sino ahí gozoso, alabando al Señor, glorificando al Señor, dándole honra y gloria. Bendito sea tu nombre. Te alabo y te glorifico, Señor. No importa. Estoy aguardando con paciencia. Estoy aguardando con paciencia. Entre más siembro, entre más riego, entre más cuido la tierra, entre más riego, más rápido crece. Más rápido va a crecer y más rápido voy a ver ese fruto. Pero yo lo aguardo con paciencia. Recuerda, no es una paciencia ciega. Es una paciencia que se goza, que se ríe, que sabe, que proyecta, que ve más allá. Dice, yo sé que dentro de poco se va a manifestar en mí. Yo sé lo que voy a vivir, yo sé lo que viene para mi vida, yo sé a dónde voy a entrar. Entonces, mi amor hermano, esta cuarta característica en la novia dice que espera con paciencia la culminación de la promesa de la hora. Sabe cuál es la promesa de la hora, la identifica, la reconoce y aguarda con paciencia. La aguarda, nada lo mueve de eso, así como el novio, así como el Señor Jesucristo. Yo hice unas anotaciones acá y quería hacer otras anotaciones de la quinta característica, pero el Espíritu Santo me dijo, no, estás en la cuarta, trabaja la cuarta hoy, habla la cuarta hoy. Y continuamos después con la quinta. Entonces, la quinta, solamente por mencionarla, es: conoce, entiende su proceso espiritual y el de los demás. Esa es la quinta, pero no vamos a hablar de ella. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entiende el proceso espiritual propio y el de los demás. Es glorioso esto, pero eso vamos a hablar después. Entonces, estaba escribiendo, amado hermano, de esta cuarta, y como te decía hace un momento, quería hablar, a veces uno en el afán, quería ya hablar de la quinta o escribir. Y yo me dijo, espérate, continúa que estamos en la cuarta. Entonces, ¿qué es esta cuarta? Espera pacientemente la culminación de la promesa de la hora. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Él la cree, Él la acepta. Jovencito, ¿tú la crees? ¿Tú la aceptas? Pero ¿de qué estás hablando, hermano? No entiendo lo que estás hablando. Léete Romanos capítulo 8. Eso es la escritura de la hora. Esa es la promesa de la hora. Hermano, ¿y qué dice Romanos capítulo 8? Hermano, léelo. Por favor, léelo. Léete todo el capítulo 8. Y ahí vas a entender cuál es la promesa de la hora. Aquella que dice que vendrá la manifestación gloriosa de esos hijos adoptados. La manifestación gloriosa de los hijos adoptados. Porque los hijos adoptados son los hijos glorificados. La primera fase de los hijos glorificados. No cambiados en un estado glorificado, sino la primera fase, que son los hijos aceptados, que son los hijos a quienes Dios les ha devuelto la palabra hablada. Entonces, esa manifestación gloriosa, no para hacer exhibicionismo, y con esto quiero cerrar. El Señor está haciendo cosas gloriosas en nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros no valoramos y no nos damos cuenta. Quiero que ores, mi amado hermano, por una jovencita.
que si el Señor lo permite va a ir este domingo a la iglesia. Se llama Esmeralda, me parece. Creo que se llama Esmeralda. Es una jovencita que había sido poseída por un espíritu inmundo. Había sido poseída por un espíritu maligno. Y ella se estaba secando. Y ya lo último tenía ademanes de animales. Ya estaba perdiendo la mente. Ya era ademanes de animales, así era como animales. Ya la mente la estaba perdiendo. Y el Señor, por su gracia, nos permitió al hermano pastor y a este humilde servidor ir hasta ese lugar y orar por esta jovencita. Obviamente, antes de ir hasta allá, mi hermano pastor entró en oración y este servidor entró en oración. Y yo le decía, Señor, tú estás con nosotros. Hay una necesidad. Quiero que vayas delante de nosotros y que nos ayudes. Cuando llegamos encontramos esta situación tremenda. Eso sucedió hace unos días. Hace unos días sucedió eso. Creo que el lunes o en estos días. Y fuimos hasta allá y fuimos tranquilos porque el Señor iba con nosotros. Pero también porque hemos creído. Porque tenemos una revelación de quién es Satanás, un ángel caído. Porque tenemos un discernimiento de espíritu. Porque el Señor nos ha permitido verbalizar. Y vamos a verbalizar. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Haga oración. Y vamos a verbalizar esa escritura. Y vamos a verbalizar la escritura que dice, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y vamos a verbalizarla. Y vamos a verbalizar la escritura que dice, está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y haga oración. Y vamos a verbalizar esa escritura. Estábamos conscientes de eso, por eso íbamos seguros, porque el Señor iba con nosotros. Y cuando llegamos ahí, mi amor, hermano, tuvimos una batalla tremenda. Pero yo en mi oración, y creo que mi hermano pastor también en su oración interna, le decíamos al Señor, Señor, tú estás aquí con nosotros, estamos caminando contigo, queremos que seas tú tomando el control. Y el enemigo no quería dejar este cuerpo y nos retaba y decía cosas, pero en el nombre del Señor Jesucristo tuvo que callar, se tuvo que ir de esta jovencita, porque le dijimos, Señor, tú estás aquí con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo atamos este espíritu inmundo y lo echamos fuera del cuerpo de esta muchachita joven, tierna, y este cuerpo es un templo para el Señor Jesucristo. Total, estábamos en oración y en esa verbalización de estas escrituras y el Señor tomó control y el espíritu inmundo salió. El espíritu quería confundir, porque esta jovencita hace un tiempo el papá falleció y entonces el espíritu nos quería confundir y hablaba y decía, yo me quiero ir con mi papá, yo me quiero ir con mi padre. Y yo entendí que era el espíritu el que estaba hablando, no la jovencita. Y yo le decía, sale entonces y vete con tu padre, porque yo entendí que el padre que estaba hablando era el diablo. Y yo decía, vete con tu padre entonces, pero al espíritu, no a la niña. Y entonces empecé a decirle a la niña por la gracia y la guianza del Señor, tu padre es el Señor Jesucristo, Esmeralda, y también de este demonio, tu padre y tu Señor es el Señor Jesucristo. Y empezamos a hablar, menciona, invoca el nombre del Señor Jesucristo, di mi padre es el Señor Jesucristo, y el espíritu se rebotó de una manera tremenda, para no alargar la cosa, y tampoco para hacer exhibicionismo. Ahí estuvimos de una manera secreta, ahí haciendo la oración, haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer, y la palabra nos dijo, para esto los he constituido como ministros. Y entonces fuimos y hicimos esta obra por la gracia del Señor. Y esta alma fue liberada gloriosamente en testigo de sus familiares. Pero he preguntado por la joven y me dice que está en un nuevo semblante, que está comiendo y que ya está en sus cabales. Le damos gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Joven, cuida tu vida porque los demonios están ahí y muchas veces nosotros le abrimos una puerta a Satanás para que Satanás se meta en nuestras vidas. Por eso yo te digo a ti en esta tarde, en esta noche, joven, cuida tu vida. No seas grosero con tus padres. No seas grosero con tu madre. No estés blasfemando del ministerio. No estés blasfemando de lo que el Señor te dio. No estés pisoteando la palabra, porque estos demonios están por ahí a la orden del día. Y como sigas en este camino que tú sabes que es inadecuado, te puede tomar un demonio de esto y no es para que te dé miedo. Es para que cuides tu vida. Es para que cuides lo que Dios te ha dado. Para que seas un joven lleno de gracia, un joven lleno de la virtud del Espíritu Santo. Así que apártate de las cosas inmundas, apártate de las cosas sucias que el enemigo quiere colocar en tu camino. Reprende esas cosas y vive en la presencia del Señor. Camina con el Señor, verbaliza la Escritura. En el nombre del Señor Jesucristo te lo digo. Esa niña preciosa fue liberada de un espíritu inmundo. Como cualquiera puede ser sujeto a ser endemoniado por uno de estos demonios, espíritus, lo que sea.
pero la sangre del Señor Jesucristo la liberó. La virtud, el poder del Señor la liberó. Necesitamos obreros presto, obreros rendidos que vayan, constituidos por Dios y vayan y verbalicen la palabra, que tengan discernimiento, que tengan revelación, pero sobre todo que aguarden con paciencia la culminación de la promesa de la obra. ¿Estás tú interesado? ¿Estás tú interesado en esta noche? Ven, inclina tu rostro, dile al Señor que te rindes, dile al Señor que te perdone, limpia tus faltas, limpia tus ofensas. Dile a tus padres que te perdonen. Dile a tu esposa que te perdone. Dile a tu esposo que te perdone. Limpia las faltas. Limpia, porque no hay tiempo, hermano. Si no crees en esto, ¿en qué vas a creer? ¿Qué más? No hay más nada que te pueda limpiar. Hazlo ahora, no lo dejes para mañana. Arregla eso ahora. Apártate de la inmundicia. Apártate de la suciedad. Apártate de los pecados ocultos. Apártate de la inmundicia, de la lascivia, apártate de la lujuria, apártate de esas páginas pornográficas que te tienen cautivo. Tú puedes hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo, reto a todo demonio, a todo espíritu y lo ato en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder de la palabra hablada, por la unción de la palabra hablada, por la comisión dada por Dios. Todo demonio y todo espíritu lo ato ahora en el nombre del Señor Jesucristo y lo lanzo fuera de los jóvenes, de las familias, de los matrimonios, y declaro por la palabra hablada, por el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo que reposa en nosotros, hogares hermosamente libres, amándose y verbalizando la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo te conmino en esta noche que vengas al altar, que vengas a los pies del Señor, que te rindas. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, el Señor te ama, Él es tu Señor, Él te ama, Él te perdona, Él quiere que camines con Él. Él quiere caminar contigo como tu Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo te bendiga, esposo, esposa, hijos, hijas, padres, que los bendiga de una manera poderosa. Caminen con el Señor como familia, caminen con el Señor. Caminen juntos con el Señor. Perdónense, verbalicen esta palabra, verbalicen el perdón, verbalicen el amor, verbalicen el soportaos los unos a los otros, verbalicen la oración, verbalicen el ayuno, verbalicemos todas estas cosas. No te quito más tiempo. Que el Señor Jesucristo te bendiga de manera poderosa en esta noche. Vamos a orar. Padre y Dios, tu santa y bendita palabra ha sido hablada, predicada una vez más, de manera humilde, sin exhibicionismo, sin protagonismos, no señalándome a mí o señalando a un hombre, sino señalando tu palabra y señalándote a ti, autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, llénanos de tu palabra, llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia y de tu gracia. Coloco a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos observan, los coloco en tus manos y los bendigo por el poder de tu palabra hablada ahora, desatando todo espíritu, atando primero todo demonio inmundo y echándolo fuera de sus hogares, fuera de sus vidas, y declarando los hogares libres de toda enfermedad, de todo demonio, de toda lujuria, de todo espíritu de pornografía, de todo espíritu de lascivia, de todo espíritu de concupiscencia, de toda orgía, de toda embriaguez, de toda necedad, de todo espíritu terco, de todo espíritu testarudo, de todo espíritu arrogante, altivo, de todo espíritu egocéntrico, de todo espíritu inmundo. Lo echo fuera de los hogares, fuera de las vidas, fuera de tus hijos. Y declaro a tus hijos por tu palabra hablada ahora totalmente libres y sanos, con el poder de la palabra hablada. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, mi amado hermano. Es el deseo de mi corazón. Quiero que te vayas meditando en la palabra del Señor, escuchando esta palabra, esta canción hermosa
esta palabra gloriosa, este cántico. Escúchalo y llévatelo a lo más profundo de tu corazón. Y mi posición en Cristo, para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y
Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, amado hermano. La invitación es para el próximo domingo, escuela dominical. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. La paz de Cristo.